Bien. Entonces, ceros de funciones holomorfas. Entonces tenemos f, una función de omega en C, con omega región, y sabemos que y vamos a asumir que tenemos un 0. Entonces, o bien f es nula, sabemos que en un entorno de A tenemos el desarrollo en la serie de potencias. Que empieza en 1, ¿verdad? Porque ya sabemos que son 0. Entonces, o bien f es nula en omega, o existe n mayor o igual a 1, tal que a sub n es distinto de 0. ¿Esto está claro o no? ¿Todos lo tienen claro? Voy a asumir que sí, si no me contestan. Sí. Bien. Vamos a ponerle otro nombre para no confundir con la serie de potencias. Entonces, el orden del 0. Eso es lo mismo que decir que en un entornito de A, o bien la función es 0 en todo el entorno, o bien es lado. Claro, pero como estamos trabajando en una región, acordate que ser 0 en un entorno implica ser. Acuérdense que cuando digo región, digo abierto y conexo. Ah, Cuando trabajamos en una región, ser 0 en un entorno, un punto, implica que eso es 0 en toda la región. ¿Está bien? Ahí va. Bien. Entonces el orden del 0 es Sm. Y la pregunta es cómo calcularlo. Si quieren, acá existe un primer, porque puede haber varios. Entonces, una primera forma de calcularlo es simplemente esta observación, a ver si estamos de acuerdo. A ver si están de acuerdo conmigo. El orden de A es el primer n, tal que el límite cuando z tiende a el primer n f de z sobre z menos a la n es distinto de 0. ¿Qué pasa? Imagínense que tienen una función que es
A sub 1 por z menos a más a sub 2. Vamos a ver. ¿Qué pasa si ustedes hacen el límite cuando z tiende a A de f de z sobre z menos a la 3? Vamos a poner esto más. Claro, te queda cero, ¿no? Te Bueno, queda si 0. sacaste todos los. ¿Están todos de acuerdo? Si quieren, esto es, o sea, fíjense que es como correr cada exponente 3 veces, ¿no? Esto va a ser el límite cuando z tiende a A de la sumatoria es de n igual 4 hasta infinito de a sub n por z menos a la n menos 3. ¿Está bien? Claro, sí. No, no te agarré eso último. Está bien. ¿Con esta igualdad estás de acuerdo? Para. O sea, dividir por z menos a la 3 te baja cada exponente 3 menos. Sí, es verdad. Está. Es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Como n empezaba en 4, Mm. todos estos son positivos. Sí, ¿Está bien? Entonces, cuando vos vas a evaluar z en a, todo esto sí, te queda 0. sí, está Es bien. una serie de ceros. Y por Está, eso te queda 0. está bien, está bien. Lo mismo vale para 2 y para 1. También. O sea, Sí. si en vez de poner 3 acá, pongo 2 y pongo 1. Ahora, cuando yo hago 4, esto me da el límite cuando z tiende a A de a sub n por z menos a la n menos 4. ¿Y esto cuánto me da? Esos cuatro, ¿no? A sub 4. ¿Está bien? Sí, el primer término no nulo, entonces. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este exponente es chico me va a dar 0. Pero va a llegar un punto que me dé un número no nulo. Y ese es o sea, el exponente en el que me da no nulo es el orden. Tais, ¿qué pasa si yo me voy, si yo me paso? Y te va a ir dando el correspondiente a su n, digamos, ¿no? Ojo ahí. Porque ¿qué pasa con el 4? Claro, te va a infinito, ¿no? Ahí va, esto me da infinito. ¿Está bien? Porque el primer término es a sub n sobre z menos a. A sub 4 sobre z menos a.
y el resto me va a dar entero o cero. ¿Está bien? Entonces, cuando varía n, para n chicos me da 0 el límite. A medida que yo voy variando n, en algún momento me puede dar un número, y ese es el orden. Y si yo me paso, me va a dar infinito. Entonces el orden es el único que me da un número distinto de 0. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Sí, se entiende. Sí, se entendió. Otra forma de calcular. El orden del 0 de A es el primer n tal que la derivada enésima en A me da distinta de 0. Porque acuérdense que cuando yo hago la serie de potencias, esto es, ayúdenme acá, era la derivada enésima sobre n factorial, o por sobre n factorial, ¿no? Sí, sí, es como te dice. Sí. En A. Claro, lo que pasa es que la derivada enésima tengo para calcularla, tengo la fórmula esa de Cauchy que te queda con el integral. Entonces tanteo ahí. O si es una, o sea, también, acordate que también para la derivada enésima tenés, o sea, podés calcular la mano, ¿no? Ah, no, por supuesto, sí. El tema que sí, podés calcular la mano o si no lo otro. Digo, depende, digo, el caso. Sí, sí. Y otras propiedades que se pueden usar es que si f tiene 0 de orden n y g tiene 0 de orden m, y vamos a decir que n es mayor a m, entonces, ¿qué orden tiene f por g, por ejemplo? N más M. Ahí va. Y f sobre g, N menos M. ahí va. Y f más g, Debería ser el mayor de los dos, ¿puede ser? No sé, no recuerdo. ¿cómo es la serie de potencias? Si es el primer término no nulo de la serie de potencias, debería ser el más chico, ¿no? Ahí va. O sea, f más g tiene esta serie de potencias, ¿está bien? Entonces, el primero, si uno se anula y el otro no, entonces en la suma no se anula.
Entonces F más G tiene orden. Esto lo voy a mover para el costado. F más G tiene orden. Igual no podría suceder que los dos fueran no nulos pero opuestos. Ahí va, pero ahí tienen que tener el mismo orden. ¿Está bien? O sea, si los dos tienen orden n y justo el coeficiente se tacha, cuando lo sume me va a quedar de orden n más 1. Necesariamente n más 1 no podría ser más grande. Ah, podría ser más grande también. Sí, sí. Sí, es verdad. Si tienen igual orden, depende de los coeficientes. Bien. Si dos funciones holomorfas coinciden en todas las derivadas es porque son la misma, ¿no? Si dos funciones holomorfas coinciden. Sí, porque, o sea, Coinciden en la serie. coinciden en la serie, entonces coinciden en un entorno. Claro. Y mismo argumento para ver que si sos cero en un entorno sos la función nula, coinciden en todo. En toda tu región. Está bien. Entonces, una cosa. ¿Vieron que en el liceo y en cálculo 1 se les dice que no pueden usar equivalentes en la suma? Cuando están calculando un límite. ¿Está? Es por esto. Porque si estoy sumando dos cosas, puede ser que justo el coeficiente del orden se me cancele y ahí me importa el orden siguiente. ¿Está? Bien, vamos a usar esto para calcular entonces. El ejercicio 5, parte C. Que es seno de z sobre z menos pi. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Desarrollarlo en series de potencias, el seno. Bien, pasa que Sí, es un montón La esto, prim- ¿no? sí, por eso. Antes, o sea, si vos me decís desarrollarlo en serie de potencia, ¿cuál es la primera pregunta que te surge? Pero tiene que ser un entorno de pi. Claro, ahí va. O sea, tiene que ser un entorno de los ceros. Claro, sí, 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 tenés razón. Sí, sí, no voy a desarrollar o sea, como en todo el plano porque o sea, no me interesa. Me interesa en el entorno donde explotaría eso. ¿Y cuáles son los ceros? En z igual 0 hay 1, ¿no? ¿Solo z igual 0? Y en los múltiplos De pi. de pi. En z igual, está bien. ¿Y son los únicos?
Capi. Y sí. O sea, estamos buscando dónde ese límite se anularía. Pasa O que dónde se anula explícitamente, tipo. ahí va, estamos buscando los ceros de esto. ¿Está bien? Y estoy de acuerdo que estos son ceros porque son ceros en R, pero nada me dice que no podría haber más. ¿Está bien o no? O sea, porque tenemos una ecuación acá. E a la IZ menos C a la menos IZ sobre 2. ¿Está bien? Entonces sabemos que en R los únicos ceros son las cosas de la forma capi. Pero fuera de R necesitamos encontrar si hay otros ceros. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Ta, ta. Yo igual no tenía idea de ¿No esta sabías que fórmula. está? No. Sí, y coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Esto creo que lo hablamos un poco en la primera. Sí, estaba en el práctico 1, creo. Eso. Sí, ahí va. Esto lo podés pensar con la serie de potencias, ¿sí? Porque la serie de potencias en 0 es 1 menos z cuadrado sobre 2. Y así. Y otra forma de verlo es que estas funciones en la recta real coinciden. Son holomorfas porque estas son holomorfas. Y en la recta real Claro. coinciden con los senos y cosenos. Y entonces es la única forma que sabemos que si dos funciones coinciden en la recta real y son holomorfas, coinciden en todo el plano, entonces es la única forma que tenemos de extender senos y cosenos. Está bien, entonces tenemos que resolver seno de z igual a 0. Entonces queremos que e a la a más bi por i menos e menos i por i sea igual a 0. Entonces e a la a por i menos b menos c a la menos a por i más b. ¿Qué pasa? Esto se puede. Bueno, ya sabemos que si a es 0, tenemos todas estas. Si b es 0, tenemos todas estas soluciones. O sea, no, de ahí la única solución es que sea 0, ¿no? ¿Qué hace a 0? ¿Que b sea Que A 0? y B, que A y B sean 0. No, porque fíjate que si A o B
perdón, si B es 0 y A es un múltiplo de Kpi, esto es lo mismo que pedir que E a la A menos B sea igual a E a la menos AI más B. Entonces, si B es 0 y A es un múltiplo de Kpi, se cumple. ¿Está claro eso o no? Porque, Esos son justamente los ceros que ya teníamos, ¿no? Sí, claro, Reales. son los claro. ceros que ya teníamos. Porque E a la Kpi es lo mismo que E a la menos Kpi, que es menos 1. ¿Está bien? Porque los ángulos van, ¿no? Menos 1 o 0, dependiendo de si cada es par o impar. O sea, el ángulo pi es el mismo que el ángulo menos pi. Capaz que la maría un poco, pero ¿está claro esto o no? Sí, sí, se entiende. Está ahí. Sí. ¿Hay algún otro cero o no? O sea, ¿hay algún otro? Sí, ¿qué pasa si es distinto de 0? ¿Puedo encontrar que esto sea igual a esto? No, no podría, ¿no? ¿Por qué? O sea, tendrías que E a la menos B es igual a E a la B, ¿no? Tipo, como función real. ¿Por qué? Por la definición de la exponencial, ¿no? Claro, por cómo definiste. Ahí va, porque ¿quién es E a la B? O sea, el módulo tendría que coincidir y entonces B tendría que ser 1. Perfecto. O sea, si pasa esto, en módulos tienen que ser iguales. Pero el No, 1 módulo, no, 0, ¿no? Necesariamente B es 0, sí. claro, está bien. E a la B tiene que ser 1. O sea, para que pase esto, E a la menos B tiene que ser igual a E a la B. Pero esto quiere decir que B es igual a 0. Entonces no hay más ceros. ¿Está claro o no? Ah, Sí. Está perfecto. Entonces, los ceros de seno de z son capi. Con K. Ahora, ¿qué orden tienen estos ceros? Capi por I, ¿no? No. No, son reales. ¿Sí? Porque acordate que acá estamos, o sea, estamos estudiando A más BI. Solo que en la definición de seno hay una I multiplicando. Ah, está bien, sí. ¿Bien? ¿Qué orden tienen estos ceros? Orden 1 puede ser.
¿Por qué? Porque la derivada primera vendría a ser el coseno, es distinta de 0 en K por pi. ¿Está bien? Entonces todos los ceros de seno de z tienen orden 1. Ah, no. ¿Qué pasa con esto? Que se rompe en pi. O sea, cuando es igual a 1. Ahí va. Entonces vamos primero a los casos fáciles. Fuera de pi, ¿qué pasa? Se te hace 0 en los múltiplos de pi y Claro. O sea, no eso que yo nulo en decía. otros. Ahí va, estamos dividiendo entonces un 0 por algo distinto de 0 y me queda un 0 del mismo orden. ¿Está bien? Vamos a decir esto. Vamos a llamar. Tiene ceros de orden 1 en Kpi con K distinto de 1. Y en pi, ¿Por qué distinto de 1? Perdón. porque en distinto de 1 Ah, esto no se anula. se te anula el denominador. Ahí va, es verdad. ¿Está bien definida en pi esta función o no? Y no, La expresión no. Pero si yo te escribo tipo, a ver, z menos 4 al cuadrado sobre z menos 4, está bien, esto no está definido en z igual 4, pero sí está definido. ¿Está bien? Acá pasa lo mismo. O sea, estoy dividiendo un 0 por... Esta expresión en sí no está definida, pero capaz que sí tiene sentido. ¿Está bien? o sea, como que tiene sentido. ¿Qué No pasa? sé si me explico, o sea, no entiendo mirando en referencia a qué tal, la expresión no está bien definida, pero Está bien. Supongo que la idea es agarrar la expansión de seno usando los exponenciales y o sea, las expansiones de seno en t menos, en pi, justamente. Ahí va. Y ahí se te va a cancelar y te va a quedar el Exactamente lo que explícito. quiero decir, ¿sí? O sea, esta función no está, la expresión no está definida así como está, pero si miramos la serie de potencias, capaz que sí tiene sentido definirla en el punto pi. claro, claro, ahí va. Bien. Bien, Entonces, sí, está. seno de z es la sumatoria es de n igual 1 hasta infinito de a sub n por z menos pi a la n. Entonces, seno de z sobre z menos pi es la sumatoria es de n igual 1 hasta infinito de a sub n de z menos pi a la n menos 1.
Ah, ahí va. Entonces, seno de pi, si quieren, esto es g de z. Entonces, g de pi lo podemos definir como ¿cuánto? Como a sub 1. ¿Que cuánto es? ¿Qué vendría a ser G de pi, perdón? O sea, yo había definido g de z como esta función. Ah, claro, claro, ahí va. A1 sería la suma de los correspondientes en las expansiones de e a la iz y e a la menos iz, ¿no? O la resta más bien sería. ¿No? Sí, ahí va, pero ya sabemos, ¿no? A sub 1 es, o sea, La derivada primera de la ahí va, función. es f' de z Ok. que es coseno. Entonces a sub 1 es 1. Perdón, coseno de pi es menos 1. Y g no Ahora igual, tiene, entonces g no tiene 0 en pi. pero eso sería solo coseno, no tendrías que derivar todo el. eh, no, porque son los mismos a su n, ¿no? Claro. Claro, ahí va. Sí, este a sub n coincide con esto. Solo que el coeficiente está corrido, ¿no? Una pregunta, ¿por qué te quedó a sub 1 ahí? O sea, ¿por qué sabías que g de pi es igual a sub 1? Porque fíjate que cuando vos evaluás esto en pi, fíjate que lo único, si este exponente es positivo, esto se te anula. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando evaluás en pi, el único que te sobrevive es a sub 1. ¿Está bien? Porque esto es a sub 1 más z menos, más a sub 2 por z menos pi, más a sub 3 por z menos pi al cuadrado, y así. Ok. Ahí cuando evaluás en pi te sobrevive solo esto. Está, ya. Está. ¿Alguna duda de esto? ¿O algún comentario o algo? Yo creo que entendí bien. Está bien. ¿Y cuál vendría a ser la clasificación de esos ceros? Entonces, la conclusión de este ejercicio es que esta función tiene ceros en Kpi, con K distinto de 1, y todos los ceros tienen orden 1. ¿Está bien? O sea, esa es la conclusión del ejercicio. No se habla de clasificar ceros, se habla de clasificar singularidades. ¿Está claro esto o no? Bien. En este caso sería una singularidad aislada. Perdón, Y una aislada no. ¿Cómo es? Evitable. ahí va. Esta función tiene una singularidad evitable en pi. Capaz que vamos a hablar un poco de eso ahora.
Entonces tenemos una función f, voy a no aclarar el dominio por gusto. O sea, tenemos una función, ¿tá? Y decimos que es holomorfa. Una función f tiene una singularidad aislada en A si es holomorfa, si quieren, si existe una R mayor a 0, tal que F es holomorfa en un disco pinchado. ¿Está bien? Y hay 3 tipos de singularidades, que es... Me queda la duda entonces. Entonces, ¿por qué habría una singularidad en pi en el caso anterior? Bien, déjame escribir esto y te contesto la duda, ¿sí? Porque ahora va a quedar claro capaz. Entonces, la singularidad es evitable si F es acotada en el disco es polo si tiene infinito y es esencial si, o sea, en otro caso. ¿Está bien? ¿Estas definiciones están claras? Bien, la respuesta a tu pregunta, Nacha, es que es la razón por la cual esta singularidad se llama evitable. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si caímos en este caso, quiere decir que si bien F no es holomorfa, O sea, entiendo que la función en el caso anterior es acotada, pero en pi es holomorfa esa función, ¿o no? claro, ahí va, es un tema de... O sea, bueno, perdón, Sí, una singularidad evitable es que puedes extender la función, eh, o sea, puedes hacerla holomorfa en todo el dominio, digamos. O sea, en todo el disco sería que vos ahí va, si escribiste. es evitable la puedo extender a una función holomorfa en A. O sea, en todo el disco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos escribís seno de z sobre z menos pi, no podés decir que es holomorfa en pi porque esta expresión en pi no tiene sentido. ¿Está bien? O sea, ni siquiera está definida la función en pi, Claro. ¿no? Claro, pero Bien, bien, porque bien. por cómo yo la escribí no está definida. Pero yo la puedo extender a una función holomorfa en todo el disco. Entonces, en realidad, esa singularidad viene de por cómo escribí la función, no de algo estructural de la función en sí. Y por eso se Ahí llama evitable. podrías definirla
podrías definirla como -1 en pi y queda holomorfo, sería, ok. Ahí va, exactamente. Bien. Pero 1 sobre z no es holomorfa en 0. No es holomorfa en 0 porque no está definida, pero tampoco puedo definirla en 0. ¿Está claro? O sea, no la puedo extender a una Vendría a función. ser una singularidad esencial ahí. No, es un polo. ¿Está bien? Claro. Porque cuando vos Sí, estás sí, te, haciendo la te explota función, infinito. se va a infinito. Y por ejemplo, si esa función la querés expresar como serie de potencia, ¿qué es lo que te pasa? Si yo la quiero expresar como serie de potencia alrededor del 0, fíjate que no puedo. Porque, o sea, es como z a la -1. Tengo como coeficientes negativos. Ah, ok. ¿Está claro? Ujú. O sea, no puedo expresarla como serie de potencias porque no es holomorfa y no puede serlo. Está, y cuando se dice. Cuando se dice clasificar las singularidades en el ejercicio 7, se pide ver si son esenciales, evitables o polos, y si son polos, calcular el orden. ¿Está bien? Eh, ¿Podríamos ver algún ejemplo de eso? Porque a mí la verdad que lo del orden del polo no me quedó muy claro. Está bien. Capaz que explico un poco. Si F tiene un polo en A, uno sobre F tiene un 0 en A. ¿Está claro eso o no? Sí, sí, se entiende. Acá estoy barriendo por abajo de la alfombra que puedo extender 1 sobre F de forma continua. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Si F tiene un polo, entonces todo este disco por F va a el complemento de un disco. ¿Están de acuerdo? Ahí va. Vamos a sacar el polo del 0. Entonces 1 sobre F me manda todo esto a un disco acá. Porque es componer F con inversión. ¿Está? Entonces, el orden del 0 en 1 sobre F es el orden del polo. ¿Está bien?
Esto es por definición. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que, acuérdense que si yo agarro 1 sobre f, si f, perdón, si 1 sobre f tiene 0 de orden m, en A, entonces el límite cuando z tiende a A de 1 sobre f sobre z menos a la m me da un alfa distinto de 0. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Por qué es eso? Eso por Esto es definición, por ¿no? lo que vimos antes. Solo que estoy cambiando f por 1 sobre f. A ver, ¿Está? Pero fíjense que esto es lo mismo que hacer el límite cuando z tiende a A de 1 sobre f por z menos a. Entonces, f de z. 1 sobre f de z por z menos a la m. ¿Está bien? O sea, lo único que hice fue, en vez de escribirlo así, lo escribí así. Pero si bien. este límite es distinto de 0, entonces esto quiere decir que este límite es distinto de 0. Que este límite es distinto de infinito. Y distinto de 0. ¿Está claro o no? Más o menos. A mí está bien. El resto, Sí, está bien. O sea, lo único que hiciste fue como invertir la expresión del límite. ahí va, exactamente. O sea, lo único que hice fue invertir la expresión del límite. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un polo, como que agarro mi polo y lo multiplico por esto. O sea, si tengo un polo, este límite me da infinito. ¿No? Es la definición de polo. Entonces, si yo agarro y lo multiplico por esto, ¿me puede seguir dando infinito o no? Porque me queda como una indeterminación 0 por infinito. ¿Qué me dice todo este análisis? Que llega un momento en el que no me da más infinito. Y ese momento es justamente el 0 de 1 sobre f. Entonces, Ahí va. ¿cómo? No, que se entiende. Entonces Al menos a mí me quedó más fácil verlo de esta manera. perfecto. Pero entonces, ¿Te vas a repetir esa última parte, por favor? sí. Cuando vos agarrás este límite, te da infinito por definición.
¿Está bien? Sí. Cuando vos lo multiplicás por esto, estás como achicando ese infinito. Porque estás multiplicando algo que sea infinito por algo que tiende a cero. Ahí va. ¿Está? Entonces, ¿te puedes ir dando infinito o no? Ujú. ¿Qué probamos? O sea, ¿qué vimos con esto? Que va a llegar un punto en el que te deje de dar infinito. Y en ese momento o sea, el momento en el que te deja de dar infinito es Sí. el orden del polo, justamente. Ok. Pero Pero ¿cómo sabes que es ese Es momento? como que, O sea, ¿no podría ser antes? Es por cómo lo viniste construyendo. Tipo M es el primer número natural que hace que lo de arriba sea no nulo. Entonces, consecuentemente llegas a esto. claro, ahí va. O sea, no puede ser antes porque si fuera antes, entonces 1 sobre f tendría un 0 de. O sea, el 0 de De 1 orden sobre menor. f sería Ya menor. sería, claro. Ahí va. ¿Está bien? Está bien. Eh, ¿Vieron que es Leva como dice que que los. Sí, puede ser que estaría como buscando el radio mínimo en el disco en el cual la función deja de ser infinita, ¿no? ¿No sería una cosa así? más o menos. Lo que está pasando acá es que una función holomorfa. ¿Qué pasa? Una función real se puede ir infinito exponencialmente. O sea, e a la x se va exponencialmente infinito. Sí. Porque si vos dividís por x a la n, igual te das infinito para cualquier n. Sí, sí, órdenes, sí. Ahí va, x a la 100 se va linealmente infinito. Ahí va. No lineal, pero polinomialmente infinito. Sí, ¿Qué dice esto? Que las funciones holomorfas solo pueden irse polinomialmente infinito. ¿Sí? De alguna forma. está. ¿Qué tan rápido te vas infinito? Te lo da este m. Y ese es el orden del polo. Está. Está, básicamente qué tan rápido me voy. Y está. Que este Gracias. límite te dé distinto de 0 y distinto de infinito quiere decir que f de z se está yendo a infinito tan rápido como 1 sobre z a la n. De alguna forma. Bien. Está bien. Vieron que Leva les dijo, los polos y los ceros son lo mismo. De alguna forma. No sé si se los dijo, creo que lo escribió por las notas que yo vi. Y la idea es esta, que cuando componemos por una inversión, un 0 se convierte en un polo y un polo se convierte en un 0. Que esto es, o sea, fíjense que ya más adelante vamos a hablar con más atención de esto, pero pensar en los polos como parte de las funciones, de alguna forma ver la función en la esfera de Riemann. Entonces un polo es simplemente, o sea, si yo veo la esfera de Riemann, entonces una función holomorfa es una función que omite el infinito en la esfera. ¿Está? Y un polo es simplemente una función que va a la esfera que tiene que. Y en el polo vale infinito. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? O más o menos. Estoy diciendo vago. Está. Y lo que hace la función 1 sobre z es intercambiarme el 0 con el infinito. Me da vuelta la esfera.
Entonces, de alguna forma, lo que hacemos cuando analizamos los polos viendo la función 1 sobre z es pensar, es agarrar la función que va a la esfera de Riemann y dar la vuelta, digamos. Y pensar el 0 como infinito y el infinito como el 0. Esto es para que piensen igual. Cuando vemos transformaciones de Mobius, capaz que vamos a hablar un poco más de esto. Bien. ¿Alguna duda de todo esto? Está perfecto. No sé qué quieren hacer ahora. Si quieren hacer algún ejemplo de esto, si quieren hacer algo del ejercicio 1. Hacer algún ejemplo de esto estaría bueno. Está bien. ¿Qué pasa con... Vamos a hacer el... 7C. Entonces tenemos... ¿Qué pasa con E a la 1 sobre Z? Tiene una singularidad en 0, puede ser. Ahí va. Y era esencial, además. ¿Cómo me doy cuenta que es esencial? Y la función no está acotada y Pero tampoco se va a infinito. claro, si tomas el límite no se va al infinito. Bien, E a la 1 sobre Z no tiene límite. Z. ¿Y qué podemos hacer para ver entonces qué pasa con esta función? ¿Qué les parece? ¿Tiene una singularidad esencial que tiene un polo? Ok. No estoy pidiendo que me demuestren nada. Tiene un polo en 0, puede ser. Bien, si tiene un polo en 0. Si tiene un polo
¿Cómo calculo el polo? El orden. ¿Tenés el orden del cero de la inversa de la función? O sea, esto bien, ¿qué pasa con esto, no? Hay que ver esto. Vamos a hacer así. Si, vamos a ser un poco más prolijos. Si F tiene un polo de orden M en 0, entonces, ¿qué pasa con este límite? Tiene que ser distinto de 0. Ojo que acá le puse nombre M y acá le puse nombre K. Entonces estoy de acuerdo que es distinto de 0 si M es K. ¿Qué más? Y igual a 0 si K es menor a M. 0 si K es... Perdón, mayor. Si K es... Está bien, ¿no? Vamos a poner este lado. Si K es mayor a M y... ¿Eso por qué? Porque fíjate que... O sea, vos sabés que el límite cuando Z tiende a 0 de... Vos sabés esto, ¿no? Por definición del orden. Sí. Entonces, si vos agarras un K mayor, perdón, esto es 0, así que- si vos agarras un K que es más grande que M, entonces esto lo podés escribir así. Y sabés que esto es real. Perdón, complejo. Que es acotado, que es alfa. Ahí va. O tiende, no es igual. Entonces estás multiplicando algo que tiende a alfa por algo que tiende a 0. Claro, ahí va. Bien. Está. Y si K es menor a M, ¿qué pasa? Sigue, sigue teniendo más infinito, ¿no? No, más infinito. 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 Sí, acá tenemos un solo infinito, así que. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto?
Y habría que hacer la serie de E a la 1 sobre Z y ver cuál va a ser el enésimo coso. El Pasa enésimo. que A la 1 sobre Z no tiene serie, porque tiene una singularidad. Ah, claro. Claro, o sea, y no existe el límite de E a la 1 sobre Z cuando Z tiende a 0, ¿no? El límite de E a la 1 sobre Z, Claro, este porque le límite agarrás 1 sobre n y menos 1 sobre n. no existe. Ahí va, porque varias sucesiones te dan cosas distintas. Pero y entonces no hay polo ahí, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Lo ven? Porque por un lado tenemos que este límite existe para todo K. Y por otro lado tenemos que para K igual N no existe. Ahí va. Entonces, No entendí bien ese argumento. No veo cómo eso impide que tenga un polo. o sea, vos sabés que si tenés un polo, si vos tenés un polo tiene un orden, ¿está? Y el orden te clasifica todos los límites posibles que puede tener esto. ¿Está? Sí, hasta ahí voy bien. El tema es que si K es igual a N, esto y esto se te tachan. Pero entonces, si K Claro. Sí, es o igual a o N, podés pensar también en K mayor que M. O sea, si K es mayor que M, no hay chance de que eso vaya a 0. ahí va. Pero el problema es justo en n. Ahí va, el problema está en N. Sí. Capaz que hay una forma más directa de ver que. Capaz que hay una forma más directa de ver esto. Pero esa es la idea. O sea, pensá que si tenés una singularidad esencial te estás yendo a cero y infinito a la vez. Entonces, como que Claro, no es ni intuitivamente acotada esto ni no se va a puede tener infinito, un entonces tiene polo, que. porque esta función es como un bardo. ¿Está claro? Entiendo. Como que si tenés un polo te clasifica todos los límites de z a la k para cualquier k. Y sabemos que cuando n es igual a k esto no tiene límite. Bien. ¿Quedó claro esto o no? Sí, se entendió. Está perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Se entendió, sí. Ah, Bien. Esto lo podemos hacer más general, ¿no? Podemos decir que si f tiene una singularidad esencial
en A, entonces F por Z a la K también. Para todo K en Z. ¿Sería Z o Z menos A ahí? Z menos A. Bien, capaz que bien. Si queremos clasificar eh, ¿cómo hago para clase? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer acá? Encontrar las singularidades. Ahí va. ¿Y cómo hago eso? O sea, ¿dónde va a tener singularidades esto? Donde se te anule el denominador. Ahí Sí, va. en 2 puede ser. Buscamos. O sea, básicamente encontrar singularidades es ver dónde la existencia de la función falla, ¿no? Ahí va, a ver dónde la expresión no está bien definida. Entonces tenemos que hacer, estoy de acuerdo que 2 es 1, pero hay más, ¿no? Porque esto es Menos 2 y 2 más. Z cuadrado. Igual, una pregunta. Una singularidad con eso que dijeron recién. Puede ser que no esté definida la función, o es que esté definida pero no sea holomorfa, ¿no? Sí, sí. Porque que solo sea continua, algo de eso. Ahí va, sí. Sí, porque yo la tengo definida tipo Z cuadrado más 9 sobre Z cuadrado más 16 y pi. Entonces también va a tener una singularidad. Está claro, ahí va. Pero como decimos, siempre que tenemos una expresión de estas, va a ser holomorfa. Siempre que tenga sentido esta expresión. Pero sí está bien lo que decís. Está, y esto es, o sea, las raíces son 2 menos 2, 2i y menos 2i. ¿Está bien? O sea, te creo. Sí, si no lo puedes pensar así. Z a la 4 igual a 16, esto es lo mismo que z cuadrado igual a más menos 4. Esto es lo mismo que z igual a más menos 2 para más 4 y z igual más menos 2. Bien. ¿Qué son estas singularidades? O los Acá, diferenciales. acá se puede decir que, o sea, sabiendo la singularidad en uno de esos puntos, todas las otras van a ser de la misma clasificación, ¿no? Sí, va a ser análogo. Ahí va. O sea, tenemos que z cuadrado más 9 sobre z a la 4 menos 16 es z cuadrado más 9 sobre z más 2, z menos 2, z más 2 y z menos 2.
¿Son esenciales? ¿Son polos? ¿O Son polos, ¿no? Evitable seguro que no. Sí, tienen pinta de ser polos, sí. algo evitable? Seguro que no. Son polos, ¿verdad? Porque te queda infinito el límite. Ahí va, porque te queda infinito el límite. Son polos. Y acá es importante que son polos porque esto no tiene una raíz. ¿Está bien? Porque si esto tuviera 2 como raíz, entonces 2 sería evitable. ¿Está bien? Claro, y la función no está acotada, entonces por descarte. Bien, ¿y qué orden tienen los polos? Y orden 2 puede ser. Uno en realidad, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer el límite cuando z tiende a 2 de z cuadrado más 9 por z menos 2 sobre z más 2 por z menos 2 por z más 5 por z menos 5. Tengo que ver cuándo, para qué m esto me da distinto de 0. ¿Está bien? Distinto de infinito, ¿no? Distinto de, sí, distinto de 0 y distinto de infinito. Para el Claro, ahí va, sí. ¿Y para qué m me da distinto de 0? Y de distinto de infinito. Era m igual 1, ¿no? Ahí va. Ah, no, no. Fíjense que es claro acá, porque se está como, se va linealmente infinito en 2. ¿Está bien? O sea, siempre que tengo una función racional, imagínense que está reducida. Si tengo p de z sobre q de z y q de a es 0, entonces el orden del polo en a es el orden del 0 en el polinomio. ¿Está claro eso? ¿O no? Ahí va. Y por ejemplo, si no quisieras tomar límite, podés hacer eso de invertir y buscar los ceros de la. Ahí va, O sea, factorizaste y ahí te queda clarito. eh, Asumiendo esto está reducido, ¿no? Porque si no está reducido, los ceros de P se te tachan con los ceros de Q. Bien. En algunos ejercicios, no todos los ejercicios son con ceros y polos, ¿sí? Algunos hay que usar teorema de Liouville. ok. Bien.
¿Alguna duda? Creo que por ahora no. Ah, perfecto. Sí, yo tampoco. Si no hay dudas, entonces nos vemos